Estás escuchando una historia en Panda Drama Story. Que la disfrutes. Renací, pero el momento y el lugar no podían ser peores. Fue justo en el instante en que caí por un agujero en el hielo. En mi vida pasada, Liam Sao se lanzó tras mí sin pensarlo 2 veces, sin importarle su propia seguridad. Me abrazó con fuerza, temblando de miedo ante la posibilidad de perderme. Por eso odiaba a mi hermanastra, Nora, con toda su alma. Fue ella quien insistió en llevarme a patinar sobre hielo, lo que provocó mi caída. Tras ese incidente estuve postrada en cama durante 3 largos años. Durante todo ese tiempo, Nora me atendió con diligencia por culpa, pero Liam la despreciaba. Cada vez que la veía, la atacaba con una furia gélida, deseando poder cortarla con su espada para aplacar su ira. Durante mis 3 años de enfermedad, recibí los cuidados más tiernos de mi familia y de Liam. Pero a pesar de sus esfuerzos, mi débil cuerpo no pudo resistir. Cuando morí, mi alma permaneció en el mundo mortal. 1 año después de mi muerte vi como mi hermanastra, Nora, entró voluntariamente en la residencia Sao para servir como sirvienta, buscando expiar su pecado. Por más cruel que fuera Liam con ella, por más que la humillara, ella nunca se separó de su lado, sirviéndole día y noche sin quejarse. 1 año después, durante una excursión de caza, Liam la abandonó intencionadamente en el bosque nevado durante 4 horas. Nora estuvo a punto de morir congelada. Justo cuando lamentaba la crueldad de Liam, de repente regresó galopando como poseído. Desmontó de su caballo, corrió frenéticamente hacia ella y la estrechó contra sí en un fuerte abrazo. Sus ojos inyectados en sangre se llenaron de lágrimas, una mezcla de profundo arrepentimiento y la alegría de encontrar un tesoro perdido. Fue en ese instante cuando lo comprendí. Tras años atormentando a mi hermanastra, hacía tiempo que se había enamorado de ella. Un viento gélido y cortante pasó a su lado, y Liam la envolvió rápidamente con su gruesa capa. En cuanto a mí, mi alma se disolvió en una voluta de humo verde, desapareciendo por completo del mundo. Cuando volví a abrir los ojos, mi cuerpo seguía helado hasta los huesos. Pero este frío era distinto al frío de la muerte de mi vida anterior, lo sentía con una claridad asombrosa. Me debatía en el agua aturdido, al darme cuenta de que había renacido. Vi a Liam Xiao. Estaba de pie en la orilla, como todos los demás espectadores, observándome luchar contra la muerte con una mirada fría e indiferente. Me dirigió una última mirada gélida antes de darse la vuelta y marcharse. Se movió con rapidez, como si buscara algo. Entonces lo vi abrirse paso entre la multitud y tomar en brazos a mi hermanastra, Nora. Le temblaba la espalda, y aunque no podía verle la cara, supe que en ese momento debía de estar embargado por la emoción, por la alegría. Fue entonces cuando supe que Liam también había renacido. Y en esta vida, me había abandonado y había elegido a mi hermanastra. Mientras mi conciencia se desvanecía en la oscuridad, apreté los dientes con fuerza y grité: ofrezco 100 mentiras como recompensa por mi rescate. Cuando volví a abrir los ojos, llevaba 3 días inconsciente. Mi madre, igual que en mi vida pasada, estaba sentada a mi lado con el rostro demacrado de tanto llorar. Ella, que siempre se había preocupado por su aspecto, ahora tenía el pelo revuelto y la ropa arrugada. Un dolor punzante me atravesó el corazón y llamé con voz ronca: madre. Mi madre rompió a llorar de alegría, abrazándome con fuerza, riendo y llorando a la vez. Mi hermano mayor, Leo, trajo al médico, quien me tomó el pulso y negó con la cabeza con un suspiro. Dijo que mi salud era demasiado débil y que debía recuperarme con cuidado, evitando el frío y cualquier esfuerzo. Sonreí y respondí: en esta vida, debo ser más fuerte, debo esforzarme más, debo vivir más. Mi padre regresó apresuradamente de la oficina gubernamental, sus funcionarios estaban desorientados. A pesar del frío intenso, sudaba por las prisas. Mi querida Zoe está bien, eso es lo único que importa, eso es lo único que importa, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Señora mía, mañana iré con usted al templo para cumplir nuestros votos y castrar la estatua del Bodhisattva. Mi madre asintió, sonriendo entre lágrimas. Dejé escapar un suave suspiro. En mi vida pasada, tras mi muerte, mi madre enfermó de pena. Su ánimo decayó y su salud se deterioró día a día. Mi padre, que aún no había cumplido los 40, renunció a su puesto y se retiró al campo, renunciando a un futuro brillante.
Era evidente que gozaba del favor de su majestad y tenía una carrera prometedora por delante, así que, ¿por qué iba a renunciar a todo? Tras la partida de nuestros padres, mi hermano mayor, Leo, se quedó solo en la capital. Aunque era diligente, su carrera se estancó. Al poco tiempo, también fue destituido y renunció a su puesto para regresar al campo. No permitiré que las cosas se repitan en esta vida. Padre, usa mi nombre, dije con una sonrisa. Quiero castrar personalmente la estatua del Bodhisattva. Quiero vivir esta vida al máximo. De acuerdo, usaremos el nombre de Zozo. Así, el Bodhisattva sentirá tu sinceridad y bendecirá a mi Zoe. Que Zoe goce de buena salud y tenga una larga vida, dijo mi padre con el rostro radiante. En ese instante una voz suave exclamó: hermana. Mi hermanastra, Nora Su, entró con lágrimas en los ojos. Se acercó a mi cama con una mirada de culpa, se arrodilló e hizo una reverencia. Todo es culpa mía. Por favor, hermana, pégame, regáñame. La expresión de mi madre se ensombreció de inmediato. ¿Todavía tienes la desfachatez de admitir tu error? Sospecho que lo hiciste a propósito, que desde el principio pretendías hacerle daño a mi Zoe. Dicho esto, levantó la mano y abofeteó con fuerza a Nora. Nora cayó al suelo, pero se levantó rápidamente, llorando y suplicando perdón. El odio que mi madre sentía por Nora era, en realidad, odio hacia su madre biológica. Mi madre provenía de una familia de generales militares. Si bien no pertenecía a la nobleza más prestigiosa, su familia gozaba de gran renombre en el noroeste. Mi padre, en cambio, no era un buen estudiante. Desde pequeño, mi abuelo materno lo patrocinó para que estudiara en una academia privada. Gracias a esta conexión, él y mi madre crecieron juntos como novios desde la infancia. Tras su matrimonio, se amaron profundamente y vivieron en armonía. Un año mi padre fue enviado a otro lugar por motivos de trabajo. Como mi madre estaba embarazada de mí y no podía viajar, envió a su doncella de mayor confianza, Ikuan, para que lo acompañara y lo sirviera. Inesperadamente una noche mientras mi padre estaba borracho, Ikuan drogó su vino en secreto. Para cuando mi madre se enteró, ya estaba embarazada de 7 meses de mí. Consumida por la ira, tuvo un parto prematuro y me dio a luz. No fue hasta que se recuperó que supo que Ikuan había estado confinada al patio trasero. Ya estaba embarazada, y la niña que llevaba en su vientre era Nora. Al final, el corazón de mi madre se ablandó y les permitió quedarse a ambas. Pero desde ese día, jamás volvió a ver a Ikuan y trató a Nora con fría indiferencia, sin siquiera mirarla con amabilidad. Ahora, recordando lo cerca que estuve de morir, una sola bofetada no bastó para calmar la furia de mi madre. Gritó: criados. Vendan a esta madre y a su hija inmediatamente, rápido. Mi padre, que siempre se había sentido culpable por el pasado, no se atrevió a intervenir. Pero yo sabía que en mi vida anterior, él le había suplicado a mi madre que les permitiera quedarse. Aunque mi madre había accedido, ella y mi padre tuvieron una pelea terrible por ello. Mi padre, frustrado, se emborrachó y de regreso Ikuan lo interceptó y lo acompañó hasta su habitación. Si mi madre no se hubiera enterado de la noticia y hubiera acudido corriendo con los sirvientes, podría haber tenido otro medio hermano. A partir de entonces, la brecha entre mis padres se profundizó. Mi madre estaba tan enfadada que durante mucho tiempo ni siquiera miró a mi padre. Mamá. Dije extendiendo la mano para apartar la suya entre los sollozos de Nora. No lo hizo a propósito. Por favor, no la culpes más. Nora se quedó paralizada, mirándome con asombro, con los ojos llenos de lágrimas y la mirada perdida por la incredulidad. Mi padre se giró en silencio, dejando escapar un suspiro de alivio. Mi madre dijo con resentimiento: eres demasiado amable, sigues defendiéndolos en un momento como este. No estaba siendo amable, sino práctica. Nora ahora contaba con el apoyo de Liem, el heredero del marqués Baiyan. No podíamos simplemente venderla. Si seguíamos armando un escándalo, no solo alejaríamos aún más a mi padre, sino que también nos ganaríamos la enemistad de Liem. Si quería venganza, si quería la vida de Nora, había muchas otras maneras. En mi vida anterior, siempre creí en la inocencia de Nora. Incluso cuando Liem insistía en que me había hecho daño, la defendí constantemente. No fue hasta después de mi muerte cuando Nora entró a trabajar como sirvienta en la residencia del marqués para redimirse,
que la vi sosteniendo uno de mis recuerdos. Una sonrisa siniestra iluminó su rostro, y en ese instante comprendí lo terriblemente equivocada que había estado. Su astucia, su paciencia, sus manipulaciones. Todo aquello que yo, una dama protegida y mimada en los aposentos interiores, jamás habría podido igualar. Sabía que a Liam le gustaba, y que por más trucos que usara, él no la miraría. Así que hizo que me cayera al agua. Como había nacido prematura, mi cuerpo ya era débil. Caer al lago helado en pleno invierno significaba que incluso si sobrevivía, no viviría mucho tiempo. Y efectivamente todo salió exactamente como ella lo había planeado. Me usó como un escalón, acercándose cada vez más a su objetivo, sin que ni siquiera Liam sospechara nada de su plan. En esta vida, me negué a que Nora se quedara a mi lado para servirme. Así que durante el medio mes que estuve postrada en cama, solo me visitó una vez. No es que no quisiera seguir interpretando el papel de la hermana arrepentida. Fue porque estaba demasiado ocupada. Ocupada teniendo encuentros secretos con Liam. Un mes después estaba concentrada en mi entrenamiento de postura ecuestre cuando mi niñera entró para decirme que acababa de ver a Liam y Nora reunidos en secreto. Me limité a responder con indiferencia, intentando mantener la postura. Ethan resopló con frialdad: no te muevas. Te he dicho que tienes que mantenerla durante todo el tiempo que dura una varita de incienso, ni un segundo menos. Lo miré con furia y le dije irritado: ya basta. ¿De verdad crees que soy tu discípulo? Ethan era el hijo adoptivo de mi tío, criado en el noroeste. Cuando era joven, visitaba a menudo el noroeste, y nuestra relación siempre había sido muy buena. Mi relación con Ethan era tan estrecha como la de hermanos. A los 15 años, siguió los pasos de mi tío e ingresó en el ejército. Esta vez, tenía 3 meses de vacaciones y vino a la capital expresamente para visitarme. Pero terminó involucrado en enseñarme artes marciales para fortalecer mi cuerpo. Como resultado, empezó a comportarse como un gran general, gritándome órdenes todo el día sin ninguna clemencia. El más mínimo atisbo de pereza por mi parte me acarrearía una severa reprimenda. Señorita, dijo mi enfermera con rostro indignado, ¿Aresia o siempre fue muy cercano a usted? ¿Por qué ahora se muestra tan cariñoso con Nora? Estaba confundida porque en la vida anterior, Liam siempre me había dedicado su atención, y ahora, de repente, demostraba afecto por Nora. Dije con calma: ya es mayor, puede querer a quien quiera. Enfermera, si tiene tiempo para preocuparse por esto, mejor piense en que vamos a cenar esta noche. Me muero de hambre. La enfermera resopló con el rostro aún lleno de resentimiento. Ethan sonrió y dijo: es broma, enfermera, no le haga caso, que se quede con hambre una vez. La enfermera soltó una risita y se marchó alegremente. Así que has estado tan deprimida últimamente porque Liam cambió de opinión, me preguntó Ethan, a lo que respondí que sí. Has estado frunciendo el ceño y con cara de pena todo este tiempo, le lancé una mirada de reojo. Frunzo el ceño porque alguien no para de dar órdenes como un gran general, obligándome a entrenar hasta la extenuación. Ethan me tocó la frente con aire de suficiencia. Buen discípulo, sigue practicando. Tu amo jamás te haría daño. Ethan, de verdad que no puedo más, me quejé, desplomándome hacia atrás. Me sujetó rápidamente, impidiéndome escapar. Me apoyé en su brazo con coquetería, y con voz lánguida dije: Maestro Son, ¿me deja descansar un rato? Solo una hora, solo una hora. El rostro de Ethan se sonrojó ligeramente mientras me miraba fijamente. Suplicar es inútil. Tu canción principal no se deja influir tan fácilmente. Antes de que pudiera replicar, una voz surgió de repente a un lado. Prima Ethan, ¿qué hacen ustedes dos? Me aparté del brazo de Ethan y me giré para ver a Nora y Liam detrás de nosotros, aunque no sabía desde cuándo. Practicando artes marciales, respondí. Nora me miró con inocencia, con los ojos claros y la voz ingenua. Ustedes dos siguen siendo tan unidos como cuando eran niños. Liam no dijo nada, pero su expresión era increíblemente sombría. Su mirada era oscura y lúgubre, incluso más lúgubre que el frío. Ethan miró a Liam, arqueó una ceja y luego se inclinó para susurrarme al oído: ¿quieres que le dé una paliza para que desahogues tu ira? Lo fulminé con la mirada. No causes problemas.
Si esto se complica, seré yo quien quede peor parada. Si se corre la voz, la gente pensará que me peleo por un hombre. Ethan sonrió con sorna y le lanzó una mirada distraída a Liam. Hermana. Nora volvió a hablar. Fue entonces cuando recordé que Liam y Nora seguían allí. Le pregunté ¿qué necesitas? Ella miró el rostro cada vez más sombrío de Liam y dijo tímidamente, el peluquero y yo vinimos a verte. Nos preocupaba que aún no te hubieras recuperado del todo, pero parece que nuestras preocupaciones eran infundadas. Te ves incluso más animado que antes. Sonreí levemente y agité la mano. Gracias por su preocupación, me encuentro mucho mejor. Dicho esto me di la vuelta para marcharme con Ethan empapado. Quien había permanecido en silencio todo este tiempo finalmente habló. Liam frunció el ceño con la mirada fija en Ethan y un tono gélido. Su salud siempre ha sido delicada. El descanso es la mejor medicina. Obligarla a practicar artes marciales solo aumentará el esfuerzo físico y empeorará su estado. En cuanto terminó de hablar, Ethan y Nora lo miraron sorprendidos. Bajé la mirada ocultando la fría mueca que guardaba en mi interior. Liam, ¿se siente culpable? En realidad, no le guardaba rencor por haber elegido a Nora en lugar de a mí en esta vida. Tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Pero sufría indiferencia mientras me veía luchar desesperada, permaneciendo a mi lado sin ayudarme. Eso fue demasiado cruel. Me heló la sangre. Señor Schall de verdad que tiene demasiado tiempo libre, dijo Ethan con una sonrisa burlona. Primero, jamás le haría daño. Segundo, ¿qué tiene que ver su salud con usted? Nunca se andaba con rodeos a la hora de hablar. Tras hablar, la expresión de Liam se ensombreció aún más. Apretó los puños y bajó la voz. Zoe, si no me escuchas a mí, al menos escucha al médico. No puedes seguir torturando tu cuerpo así. Me giré y lo miré fijamente a los ojos. No me estoy torturando. Porque el médico también dijo que mi entrenamiento ha sido muy efectivo. La expresión de Liam vaciló. Sus ojos se llenaron de asombro como si no pudiera aceptar mi indiferencia hacia él. Su reacción me pareció divertida. Ya no quería verlos, así que tomé a Ethan del brazo y me alejé. Detrás de mí, oí la voz entrecortada de Nora. Hermano Liam, ¿te entiendes la situación de mi hermana incluso mejor que yo? Como su hermana menor, he sido muy descuidada con su salud. He fallado estrepitosamente. No es asunto tuyo. ¿Por qué te culpas? La consoló Liam con dulzura. Déjala en paz. Es una mujer adulta, debería ser responsable de sus actos. Dicho esto, acarició suavemente la coronilla de Nora con voz cariñosa. ¿No querías llevarme a ver los ciruelos en flor? Vamos. Puse los ojos en blanco con desdén. Qué ciega había sido antes al no darme cuenta de la hipocresía de Nora y de la superficialidad de Liam. En nuestra vida anterior, aunque sentíamos algo el uno por el otro, siempre fue un caballero, actuando con cautela y respetando las normas de etiqueta. Nada que ver con el día que caí al agua, cuando pudo abrazar a Nora con tanta fuerza delante de todos. Ni siquiera a solas se había atrevido a tanto, jamás había hecho gestos íntimos que sobrepasaran los límites de la decencia. Pero con Nora era distinto. ¿Era amor verdadero? Un amor tan intenso que no podía contenerse, un amor que ignoraba toda convención. De repente recordé que en mi vida pasada, por estas fechas, Ethan había vuelto de visita. Me había aconsejado que me levantara y caminara más, diciendo que incluso una persona sana se volvería inválida si permanecía en cama todo el día. Pero entonces me faltaba fuerza de voluntad. El ejercicio fue demasiado agotador, y Liam también me lo desaconsejó, diciéndome que siguiera las indicaciones del médico y descansara. Así que me quedé en la cama sin preocupaciones. Por este asunto Ethan y Liam se pelearon. En aquel momento defendí a Liam e incluso le di una buena reprimenda a Ethan. Se enfadó tanto que me llamó tonta y vaga, y desde entonces me ignoró. Después de aquel día, no lo volví a ver jamás, ni siquiera hasta mi muerte. Aún así, seguía recibiendo noticias suyas de mi hermano mayor. Primo, dije, dejando la taza de té y frunciendo el ceño. Cuando termine tu permiso para visitar a la familia, ¿vas a entrenar al cuartel del general GU en el noroeste? Sí, ¿por qué?
Preguntó Ethan, mirándome mientras pulía su sable. Dije en voz baja, no vayas al cuartel del general Heu. En mi vida anterior, abandonó el mando de mi tío para entrenar con el general Heu, pero no pudo soportar su estricta disciplina y no solo se peleó con él, sino que también presentó una denuncia ante el tribunal acusándolo de mala conducta. No recuerdo los detalles, pero sí recuerdo una cosa con claridad, al final no salió bien parado, no solo fue condenado a 80 azotes militares, sino que también fue expulsado del ejército. Yo tampoco quiero ir. Ese viejo Heu. Ethan frunció el ceño con voz llena de fastidio. Le dije con seriedad, entonces no vayas, recuérdalo. Me miró fijamente, luego soltó una risita y asintió con decisión, entendido, no iré. Dicho esto, tomó su largo sable, se dio la vuelta y se marchó. A la mañana siguiente me enteré de que alguien le había arrojado un cubo entero de estiércol a Liam. Aunque logró esquivar la mayor parte, su ropa quedó salpicada de mugre y el hedor era insoportable. Mientras practicaba mis formas, observé a Ethan en secreto, intentando averiguar si era el culpable, pero era increíblemente astuto y no reveló ni una sola pista. Sé que nací guapo, pero no tienes que mirarme tan fijamente. Puse los ojos en blanco. Practicaba artes marciales todos los días, pero en vez de bajar de peso, había subido casi 2 kilos. Mis padres comentaron que mi tez estaba mucho más rosada, e incluso el médico elogió mi recuperación. Hoy, Ethan y yo estábamos holgazaneando en el estudio de mi hermano Leo, y los dos se confabularon para vigilarme mientras tomaba mi medicina. Justo entonces Liam llegó sin avisar, y el ambiente se tornó incómodo de inmediato. Sin querer quedarme mucho tiempo, decidí terminar mi medicina e irme, pero era increíblemente amarga e hice una mueca de disgusto. Ethan soltó una carcajada. Mírate, frunciendo el ceño. Pareces una anciana. Lo miré fijamente. En ese instante me ofrecieron una suave fruta confitada. Me quedé atónita. Liam seguía llevando consigo las frutas confitadas que me gustaban. Al ver que no las tomé, las acercó con un tono tan natural como si nada hubiera cambiado. Otra vez olvidaste traer tus dulces, ¿verdad? Por suerte, tengo algunos. Fruncí el ceño. Ethan me lanzó de inmediato una mirada cautelosa, clavada en mí como si fuera a cortarme la mano en cuanto osara aceptar la fruta confitada. Lo ignoré y le dije con calma a Liam, gracias, Erchau, pero ya no necesito dulces cuando tomo mi medicina. En mi vida pasada, cada vez que tomaba una medicina, me quejaba del sabor amargo e insistía en comer fruta confitada después. Así que cada vez que Liam venía a visitarme, me traía algunas. Porque me gustaban. Incluso una vez pidió expresamente al personal de cocina que me preparara una caja de frutas confitadas. En aquel entonces, cada dulce que se derretía en mi lengua me llenaba el corazón de calidez. Pero en esta vida, ya no las necesito. La amargura también es parte de la vida, no hay por qué evitarla. Como decía mi madre, los 100 sabores del mundo forman parte de la vida. Liam pareció decepcionado, apretando la fruta confitada en su mano. De repente me sentí inquieta y dije que quería descansar, luego me di la vuelta y salí del estudio. Tras unos 10 pasos, oí pasos detrás de mí. Liam me había seguido, llamándome por mi nombre. Así que me detuve, pero no me giré y simplemente dije en voz baja, Aresiao, nuestra relación no es lo suficientemente cercana como para que me llames por mi nombre de la infancia. Sería mejor que me llamaras señorita Su. Se quedó paralizado como si quisiera decir algo, pero justo entonces, Nora se acercó con gracia desde la dirección opuesta. Hermano Liam, ¿viniste hoy? Nora lo miró con las mejillas sonrojadas y los ojos llenos de timidez. Liam la miró fijamente antes de volverse hacia ella y decir con dulzura, sí, estoy esperando a que Lord Sy regrese de la corte. Nora sonrió con dulzura, hermano Liam, eres muy amable. No tenía ganas de seguir viendo aquella escena y me alejé rápidamente. Por la noche oí un alboroto en el patio principal. Al entrar, vi a mis padres discutiendo. En el patio, Nora y su madre estaban arrodilladas en el suelo con aspecto lastimero. Pasé junto a ellas sin siquiera mirarlas y entré directamente en la habitación. Al entrar, oí la voz fría de mi madre, Juni-Su, ya era bastante repugnante. ¿Quieres volver a hacerme sentir mal? ¿Quieres que Nora sea reconocida como mi hija?
Puedes soñar con eso después de mi muerte, mientras viva, ni se te ocurra. El rostro de mi padre enrojeció de ira tras la reprimenda. Al verme entrar, pareció como si hubiera encontrado a su salvador, dejando escapar un suspiro de alivio y lanzándome una rara mirada suplicante. Sonreí y dije despacio: padre, Leo y el primo Ethan han vuelto, dicen que tienen algo que contarte. Sí, de acuerdo, iré a verlos enseguida. Mi padre, como si le hubieran concedido la amnistía, se marchó apresuradamente. Ayudé a mi madre a sentarse. Me incliné hacia su oído y le susurré: mamá, por ahora, simplemente haz lo que papá quiere. Mi madre apretó los dientes con rabia. No puedo aceptar este insulto. Una criada que creció conmigo, a quien traté como a una hermana y en quien confié plenamente, me traicionó. Jamás podré perdonarla en esta vida. Ahora quiere que su hija sea reconocida como legítima e incluso sueña con casarse con un noble. ¿Cree que tiene lo necesario? Le di una palmadita en la mano a mi madre y le dije despacio: madre, te pido que aceptes por ahora, no por ella, sino para que papá se quede aquí, déjame el resto a mí. No quería que la relación de mis padres se viera afectada por culpa de Nora y su madre. En cuanto a Nora, en esta vida no tendríamos que mover un dedo. Cada paso que dé la acercará a su propia ruina. Mi madre me hizo caso y resistió por el momento. Poco después, Nora y su madre se volvieron bastante engreídas. La concubina Yaoyi contrató a un sastre para que confeccionara ropa nueva en la residencia, eligiendo colores vibrantes que nunca antes se había atrevido a usar. ¿Cree que es digna de lucir esos colores? ¡Qué asco!, gruñó mi enfermera, escupiendo al suelo. Sonreí y la ayudé a sentarse. Tranquila, no te enfades. ¿Terminaste la tarea que te encomendé? Mi enfermera se palmeó el pecho y me aseguró: no se preocupe, señorita, nunca me equivoco. Unos días después, la noticia llegó rápidamente a oídos de la marquesa Bai Yan. Al enterarse de que su hijo, Liam, mantenía una relación íntima con la hija ilegítima de un funcionario de tercer rango, palideció de rabia e inmediatamente ordenó que lo ataran y lo llevaran de vuelta a la residencia. La marquesa Bai Yan no era otra que la princesa Anyang, víctima de un robo perpetrado por el emperador. Había sido orgullosa y arrogante toda su vida. En mi vida anterior, incluso a mí, su hija legítima, me menospreciaba. ¿Cómo podría la princesa Anyang aprobar a Nora en esta vida? En la vida pasada, solo había accedido a mi matrimonio con Liam porque yo misma había cultivado 16 macetas de camelias, su flor favorita, y se las había regalado. Tras recibir las flores y desear reconciliarse con Liam, se había dignado a aceptar el matrimonio. En esta vida, ¿caso Liam haría que Nora me imitara y me ofreciera flores? ¿O idearía otra manera? Las puertas de la residencia de la marquesa Bai Yan estaban cerradas con llave, reinando un silencio sepulcral. Liam estuvo bajo arresto domiciliario durante 7 días y no podía salir de casa. Nora estaba desesperada, enviando gente a preguntar por él con frecuencia. 2 días después, antes del amanecer, Liam fue a buscar a Nora. Hablaron durante 2 horas antes de que se fuera. ¿Estás segura de que vino a despedirse?, le pregunté a mi enfermera. No fue solo una despedida. La enfermera resopló suavemente bajando la voz. Fue a solicitar un edicto imperial. Vi que sostenía la placa dorada otorgada por el emperador. Me giré inmediatamente para buscar a Ethan y le insistí: primo, tienes que irte ya, hoy mismo. Según su plan, debía irse mañana. Acertaste con lo de Liam, dijo Ethan. Solicitó un edicto imperial para ir al condado de Jiaban, en el suroeste, ¿verdad? Asentí. Si no me equivocaba, Liam quería ir al suroeste para ganar méritos militares, sortear la obstrucción de la marquesa Bai Yan y luego solicitar directamente un decreto imperial para casarse. En mi vida pasada, justo en ese momento, había estallado un motín en el condado de Hai por la extracción de piedra caliza. Los mineros, enfurecidos, se rebelaron violentamente, tomando por sorpresa al gobierno local. En tan solo 3 meses, la rebelión se extendió controlando 3 prefecturas y 12 condados. La noticia debió llegar a la capital anoche, provocando que el emperador se desmayara de la rabia. Más tarde, para sofocar la rebelión, la corte gastó incontables cantidades de plata y un gran despliegue militar, tardando más de 1 año y medio en apaciguar por completo el descontento.
Liam ya ha recibido órdenes de liderar la expedición. Le llevará al menos 3 días reunir a sus tropas. Si sales ahora y vas lo más rápido que puedas, llegarás al menos medio mes antes que él, le dije en voz baja. Ethan empacó rápidamente sus cosas. Le pregunté, si alguien te pregunta por qué estás en el condado de Jeon justo en ese momento, ¿cómo lo explicarás? Lógicamente deberías estar en la capital. Si apareces allí de repente, me temo que quienes tengan segundas intenciones lo usarán en tu contra. Por favor. Mi tía tiene una cuñada y esa cuñada tiene un tercer tío en Jeon. ¿Hay algún problema con eso? Preguntó Ethan con desgana, sin mostrar la menor preocupación en su voz. Solté una carcajada y le levanté el pulgar. Con la excusa de visitar a unos familiares, se toparía casualmente con la rebelión y, convenientemente, ayudaría a sofocarla. Era perfectamente plausible. 3 días después, Liam terminó de reunir a sus tropas y partió. En los días siguientes mi vida transcurrió con bastante tranquilidad. Practiqué artes marciales a diario y mi cuerpo se fue fortaleciendo poco a poco. En cambio, Nora se veía visiblemente demacrada. Tenía el rostro pálido y llagas en las comisuras de los labios por el estrés. Cuando papá fue ascendido y nuestra familia celebró un gran banquete, Nora se puso 3 capas de polvos, pero ni siquiera eso pudo disimular su tez preocupada. Para finales de año, llegaban constantemente informes de victorias del suroeste. En el nuevo año, la rebelión en el suroeste fue finalmente sofocada. Cuando se presentó el informe de logros militares ante el tribunal, el nombre de Ethan figuraba prominentemente por encima del de Liam. Al tercer mes, Ethan y Liam regresaron juntos a la capital. El emperador celebró una audiencia en el Salón del Trono Dorado, donde los convocó personalmente para elogiarlos como jóvenes excepcionales, pilares de la nación Yu. Cuando el emperador les preguntó qué recompensas deseaban, Liam se adelantó rápidamente y declaró en voz alta: su súbdito solicita humildemente a su majestad que le conceda el matrimonio. Inmediatamente después, Ethan también intervino en voz alta: así soy. El emperador soltó una sonora carcajada, se volvió hacia el jefe Junichi y dijo: la juventud es, ante todo, audaz. Dime, ¿qué 2 jóvenes tienen la fortuna de haber conquistado los corazones de estos 2 héroes? Pero Liam no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia Ethan entrecerrando los ojos. ¿Tú también deseas solicitar matrimonio? Preguntó Ethan con una sonrisa maliciosa, destilada de crueldad. Como era de esperar, respondió Liam, entrecerrando aún más los ojos. ¿Acaso le pides a su majestad que te conceda matrimonio con Zhou? Sin dudarlo un instante, Ethan respondió con franqueza: por supuesto. El rostro de Liam se ensombreció al instante, su mirada se tornó furiosa, casi incapaz de contener su rabia. La canción de Ethan: ¿te atreves? Un sirviente de nuestra residencia se apresuró a informar: señorita, afuera de la residencia, Aresou y el maestro Son están peleando. No pude evitar fruncir el ceño al oír la noticia. ¿Por qué se peleaban? Mi primera reacción fue que Ethan lo había provocado. Aunque Liam me había decepcionado, siempre había sido mucho más comedido que Ethan. Justo al llegar a la puerta, vi a Nora acercándose corriendo. Ante nosotros se desarrollaba un feroz duelo. Los 2 hombres luchaban entre una multitud, cada golpe era veloz como un rayo, sus movimientos despiadados y sin piedad. Innumerables espectadores los rodeaban, algunos incluso los vitoreaban. Sentí que me iba a doler la cabeza y grité enseguida: basta. Nora también gritó angustiada: hermano Liam, primo Ethan, dejen de pelear. Por favor, paren. Al verme, Ethan se detuvo y enfundó su sable, acercándose lentamente con una sonrisa burlona. Zhou Yui, hay gente que se merece una buena paliza, no te metas. Antes de que pudiera decir nada, Liam, que ya había bajado su espada, se abalanzó sobre Ethan, clavándole la hoja. Grité aterrorizado: cuidado. Ethan reaccionó con la velocidad del rayo, girando justo a tiempo para bloquear el ataque con su sable. Espada y sable chocaron, saltando chispas, y ambos hombres resultaron heridos. Corrí a auxiliar a Ethan, preguntándole con preocupación: ¿estás bien? Luego me giré hacia Liam y le grité furiosa: ¿estás loco? Ya había enfundado su sable. ¿No lo viste? Liam ignoró la herida en su hombro y avanzó a grandes zancadas, agarrándome la muñeca con fuerza.
Sus ojos eran amenazantes mientras escupía cada palabra. ¿Te importa tanto? Joey, lo estás protegiendo otra vez, ¿tienes idea de lo que acaba de hacer? Sin esperar mi respuesta, Liam rugió de ira, se atrevió a pedir un edicto imperial, solicitando a su majestad que concediera un matrimonio entre ustedes dos. Dime, ¿acaso no se merece morir? El que se merece morir eres tú, dijo Ethan con frialdad, apretando con fuerza la empuñadura de su sable, listo para atacar. Lo detuve rápidamente y miré fijamente a Liam, interrogándolo con frialdad. Lo que yo haga no es asunto tuyo. Liam me miró atónito como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Hermano Liam, llamó Nora, pálida como la muerte, corriendo a su lado con voz temblorosa. Hermano Liam, ¿estás herido? Un temblor recorrió el cuerpo de Liam. Sus ojos, que habían estado fijos en mí, se perdieron de repente como si acabara de despertar de un largo sueño. Miró a Nora, como si solo ahora recordara que en esta vida me había abandonado y la había elegido a ella. Sus labios se movieron, pero al final no pronunció palabra. Resoplé con frialdad y lancé una gélida advertencia: si algo le ocurre a mi primo, no te lo perdonaré. Acto seguido, lo ignoré y ayudé a Ethan a entrar de nuevo en la casa. Detrás de nosotros, la espada que Liam sostenía cayó al suelo con un fuerte estrépito. En la habitación, apliqué con cuidado la medicina en la herida de Ethan. Por suerte solo era un rasguño, nada grave. Mientras lo curaba, le pregunté qué demonios pasó. ¿Por qué se pelearon? Llevaban meses en el suroeste sin incidentes y sin embargo, hoy, justo cuando regresaban a la capital para recibir su recompensa, se pelearon en la puerta de mi casa. Tiene algún problema mental, dijo Ethan con indiferencia. Me pidió un decreto imperial de matrimonio, así que le dije que yo también quería pedir uno. Me preguntó con quién quería casarme, le dije que contigo y se puso como loco. Me quedé atónito. El emperador supo de inmediato que probablemente ambos buscábamos a la misma persona, así que apresuradamente nos dio una recompensa a cada uno y nos mandó a casa. Estaba tan furioso que me mareé. Lo señalé, demasiado furiosa para hablar con claridad. Quería pedirme matrimonio, así que déjenlo. ¿Por qué tenías que meterte? Ethan sonrió con complicidad. Se esforzó tanto por obtener méritos militares solo para pedir un decreto imperial para casarse con Nora, ¿verdad? ¿Cómo iba a permitir que alguien tan voluble se saliera con la suya? Me miró con el ceño fruncido y continuó lentamente: deberías alegrarte de no haberte enamorado nunca de él. Un hombre así no merece tu cariño. Casi me eché a reír, negando con la cabeza. ¿Desde cuándo me gustaba? Me dio una palmadita en el hombro y suspiró aliviado. Me alegra que no lo creas. En cuanto a nuestro matrimonio, claro, primero tengo que consultarte. Además, no necesitamos un decreto imperial, las cosas sucederán de forma natural. Lo miré con furia. ¿Quién quiere hablar de matrimonio contigo? Piénsalo bien antes de hablar. Pero él enseguida cambió de tema. ¿Por qué estás enojado conmigo? El problema es ese desvergonzado de Liam, ¿verdad? Resoplé y dije: solo me preocupa tu futuro. Trabajaste tan duro para alcanzar el éxito militar y ser nombrado comandante de brigada. ¿Y si te degradan por pelear otra vez? En mi vida pasada, siempre había servido a las órdenes de mi tío, pero debido a su terquedad y su intolerancia a la injusticia, siempre se metía en peleas. Para cuando morí, nunca había ascendido. Era evidente que podía hacerlo, pero su temperamento estaba arruinando su futuro. Ethan se rascó la cabeza y murmuró entre dientes: si me provoca otra vez, le pegaré. Tú. Me quedé sin palabras, y solo pude suspirar con resignación. De acuerdo. Regresa rápidamente al cuartel. Trabaja duro, gana méritos y esfuérzate por convertirte en el general más joven de la gran dinastía Zhou. Los ojos de Ethan se iluminaron. ¿Quieres que me convierta en general? Lo miré fijamente. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de que tengas tus propias ambiciones. Además, mi padre ha ingresado en la Gran Secretaría, mi hermano ha sido ascendido, mi tío es teniente general y tú eres comandante de brigada. Nuestra familia ahora tiene una trayectoria destacada tanto en el ámbito civil como en el militar. Sería una vergüenza que no aspiraras a más.
Ahora, a ojos de los demás, nuestra familia Zhou ya no es solo la familia de un funcionario de tercer rango. Si vuelves a ascender, nuestra familia brillará con luz propia, como el sol del mediodía, un clan verdaderamente prestigioso y noble. Ethan me miró atónito. Tras un largo rato asintió lentamente. De acuerdo, ya verás. Te llevaré volando conmigo y seré famoso en toda la tierra. Le puse los ojos en blanco. Hablo en serio. ¿Puedes hablar en serio un momento? Hablo en serio, respondió con indiferencia, sin parecer en absoluto un comandante de brigada digno. Cuando Ethan tenía solo 7 años, era un mendigo errante en el noroeste cuando mi tío lo encontró y lo adoptó. En aquel entonces afirmó tener amnesia y no recordar nada anterior a los 7 años. Mi tío vio lo inteligente y perspicaz que era, le puso un nombre y lo crió como a su propio hijo. Pero más tarde se hizo evidente que su supuesta obediencia y sensibilidad eran solo una farsa. Su verdadera naturaleza era causar problemas allá donde iba. Tengo algo para ti, dijo, rebuscando en su mochila. Sacó una placa dorada y me la arrojó, era una recompensa de mi parte. Esta era la placa dorada del comandante de brigada, otorgada personalmente por su majestad. Era única, ni siquiera otros comandantes de brigada la tenían. Fruncí el ceño y me negué rápidamente. No lo necesito. Esto es demasiado valioso, quédatelo. Cruzó los brazos y dijo con seriedad, sin ti, ¿cómo habría podido llegar hasta aquí? La mitad del mérito es tuyo. Dicho esto, se echó la mochila al hombro y saludó con la mano, me voy. No me echen mucho de menos. Lo seguí a toda prisa, gritándole, no te metas en más peleas. No me entiendes, dijo Ethan, mirando por encima del hombro con una sonrisa. Yo nunca empiezo peleas, es solo que algunas personas merecen una lección. Puede que él lo hubiera dejado pasar, pero Liam no. Su comportamiento me pareció absolutamente repugnante. Quería tenerlo todo. ¡Qué sueño tan hermoso! Al regresar a la residencia, supe que Nora estaba gravemente enferma. La concubina Yao se arrodilló y le suplicó a mi madre que llamara a un médico, pero mi madre se negó rotundamente. Sin embargo, decidí ayudarlos. Cuando el médico entró en la residencia, un joven sirviente lo seguía en silencio con la cabeza gacha. Aquel sirviente no era otro que Liam. Me quedé bajo el alero, observando con mis propios ojos cómo entraba en la habitación de Nora. Eran casi las 10 de la noche y aún no se había marchado. Enseguida envié a alguien a avisar a mi padre. Cuando mi padre se enteró, se enfureció tanto que casi se desmaya. Inmediatamente encabezó a un grupo de personas y se dirigió furioso al patio de Nora. Mi madre estaba a su lado con la voz cargada de sarcasmo. Esta es la hija inocente de la que siempre hablaste, por la que vale la pena cargar con esta culpa. Bofetada. Un fuerte golpe resonó cuando una mano azotó la cara de Nora. Mi padre no perdió más tiempo y de inmediato envió a alguien a invitar a la marquesa de Bayan a nuestra residencia. Marquesa, declaró mi padre, o envía mañana mismo a una casamentera para que le proponga matrimonio, o arriesgaré mi reputación y me dirigiré directamente al palacio para solicitar su intervención. El rostro del marqués Bayan se ensombreció, pero tuvo que reprimir su ira y asentir. Por favor, gran secretario Su, cálmese. Puede que los niños sean insensibles, pero nosotros como mayores debemos por supuesto comportarnos con decoro. Tenga por seguro que mañana a primera hora enviaré a una casamentera con regalos de compromiso. Y así, por mucho que la marquesa Bayan despreciara a Nora, no había nada que pudiera hacer. Al día siguiente la boda entre las dos familias se fijó rápidamente para el 9º día del 5º mes. Al enterarse de la noticia, mi enfermera escupió al suelo. Qué descaradas son esa madre y su hija. Lo único que saben es meterse en la cama de un hombre. ¿De verdad creen que pueden casarse con alguien de mayor estatus y vivir una vida de lujo así como así? Sonreí levemente, tomé un sorbo de té y dije con calma, la marquesa Bayan siempre ha sido imperiosa y arrogante. ¿Crees que le permitirá a Nora tener una vida fácil? Mi enfermera, versada en las intrigas de la corte, resopló de inmediato. Tienes razón. Con la personalidad de la marquesa, Nora seguramente será atormentada hasta la muerte después de casarse con alguien de esa familia. Afuera, Nora y su concubina Yao comenzaron los preparativos para la boda. A mi madre le daba igual,
simplemente les dio algo de plata y las dejó encargarse de los preparativos como quisieran. Si Nora no hubiera cometido semejante imprudencia, dada la personalidad de mi padre, probablemente se habría involucrado igualmente en los preparativos de su matrimonio. A pesar de su odio hacia la concubina Yao, como decía mi madre, siempre había creído en la inocencia de Nora y por lo tanto, nunca dejó de sentirse culpable hacia ella. Pero ahora, después de lo sucedido, mi padre los odiaba incluso más que mi madre. Olvidándose de preocupaciones, deseaba poder ocuparse de ellos de inmediato. La casa quedó en silencio, nadie prestaba atención a la boda de Nora. Ella misma había perdido todo el entusiasmo. La siguiente vez que la vi fue 7 u 8 días después. Había perdido mucho peso y tenía la tez pálida. Aún así, al verme, esbozó una sonrisa forzada y habló alegremente de ella y de Liam. Cada 2 palabras decía, hermano Liam. Como si quisiera presumir ante mí, alcé una ceja y la interrumpí suavemente. SHHH. Si vuelves a mencionar su nombre, toda la capital sabrá lo sórdido que fue tu lío. El rostro de Nora palideció al instante. La miré con frialdad, sacudí la manga y me alejé. Pero ella se negó a rendirse y me siguió con la voz cargada de resentimiento. ¿De qué te sientes tan orgullosa? Naciste con suerte, rodeada del cariño de todos desde niña. ¿Qué tengo yo? Si no lucho por mí misma, ¿quién en esta familia se acordará de mí? Me detuve y me giré con una sonrisa gélida en los labios. Lucha por ti misma. Dije despacio, pronunciando cada palabra con claridad. Pues bien, enhorabuena. Gracias a tu lucha, tu vida ya no está en tus manos. Liam dejó de venir a casa y nunca más lo volví a ver. Los rumores sobre nuestra familia en la capital fueron disminuyendo poco a poco, sobre todo cuando llegaron las noticias de las inundaciones en el sur, centrando la atención de todos en el desastre natural. La princesa Ri, consorte del príncipe, organizó una colecta de plata y suministros esenciales para la ayuda humanitaria tras el desastre. Mi madre participó con gran entusiasmo, acudiendo casi a diario. Un día, en la residencia del príncipe Ri, conocí a la princesa Namping. En mi vida pasada, después de morir, la vi. Ella y mi hermano mayor, Leo, tuvieron un romance, pero por alguna razón desconocida, nunca se casaron. Aún así, sabía muy bien que ninguno de los dos había olvidado al otro. La princesa Namping era audaz y decidida tanto en sus palabras como en sus acciones. Aunque de belleza y delicadeza innatas, su vestimenta y porte carecían de la refinada elegancia de una dama aristocrática típica. Conectamos enseguida. Ese día, habíamos quedado para cenar juntos. En un restaurante, Namping vio a un grupo de hombres acosando a una cantante e inmediatamente se arremangó y se metió en la pelea. Así que entre los dos, nos enfrentamos a 7 hombres. El dueño del restaurante, aterrorizado, lo denunció a las autoridades. Cuando mi hermano llegó a la oficina del gobierno para sacarme bajo fianza, la princesa Namping seguía agarrando a un hombre del pelo y golpeándolo sin piedad. La cara que puso mi hermano fue impagable. Namping se giró con un hilito de sangre que le corría por la nariz, completamente despeinada. Era la primera vez en su vida que ella y mi hermano se veían. Me agarré el estómago, riéndome tanto que casi no podía respirar. Mi hermano dijo que la princesa Namping se parecía muchísimo a Icenson, y yo estuve de acuerdo. Ambos tenían un fuerte sentido de la justicia y al fijarme bien, incluso sus rasgos faciales guardaban cierto parecido. Quizás personalidades similares dieron lugar a un aspecto parecido. Desde ese día, la princesa Namping venía a menudo a visitarme, y yo, a su vez, la visitaba con frecuencia en la residencia del príncipe Rui. Nunca había conocido al príncipe Rui en persona, pero su consorte, la princesa Rui, era increíblemente severa. Quizás por ser hija del general Heu y provenir de una familia militar, cada uno de sus gestos y palabras denotaba la autoridad de una comandante. Rara vez sonreía, e incluso sin estar enfadada, tenía una presencia imponente. La princesa Rui se casó bastante tarde, se dice que tenía 23 años cuando contrajo matrimonio con el príncipe Rui. Mi madre había mencionado que el príncipe Rui había tenido una esposa anterior que murió joven, y que la princesa Rui era su segunda esposa. Cuando llegó a la casa, el hijo de la princesa anterior tenía solo 4 años, pero ella lo trató excepcionalmente bien, incluso jurando no tener hijos propios.
Por alguna razón, menos de 2 años después el niño falleció. Al año siguiente la princesa Rui dio a luz a la princesa Nampin. A partir de entonces el príncipe Rui y la princesa Rui dejaron de vivir en el mismo patio y de compartir comidas. Aunque nunca se separaron oficialmente, hacía tiempo que se trataban como extraños. Al oír esto, no pude evitar sentir lástima. Justo entonces sentí un suave empujón en el hombro. La princesa Nampin, con la barbilla apoyada en la mano, sonreía y me preguntó si quería hacer un viaje a Jiangnan. Estaba tan absorto en la historia que casi me atraganto con mi propia saliva y tosí un rato antes de mirarla. ¿Oíste que a mi hermano le ordenaron ir a Jiangnan y quieres seguirlo? Nampin me fulminó con la mirada. Hay cosas que es mejor callar. Si las dices en voz alta, te llevarás una paliza. Solté una carcajada y la abracé por los hombros, intentando halagarla. Mi querida cuñada, me equivoqué, por favor, no me pegues. Soy muy sensible, mi carne es delicada, no aguanto los abusos. Nampin me pellizcó la mejilla y resopló, qué dura eres. Tras un rato de bromas, decidimos ir juntas a Jiangnan. Habiendo muerto una vez en esta vida, solo quería vivir bien, disfrutar de cada día y hacer las cosas que nunca me había atrevido a hacer. Pasara lo que pasara, yo contaba con la princesa Nampin y mi hermano para solucionarlo. 20 días después, por fin llegamos a Jiangnan. De camino, Nampin y yo temíamos que el lugar estuviera devastado, lleno de cadáveres, un escenario de absoluta desolación. Pero para nuestra sorpresa, la situación era mucho mejor de lo que habíamos imaginado. De repente vi a un hombre cubierto de barro guiando a un buey para arar un campo. Me quedé paralizado y lo señalé, demasiado atónito para hablar. Ethan Son. Oyó mi voz y alzó la vista hacia nosotros. Al vernos esbozó una sonrisa radiante y el sol, en su rostro, hizo que sus dientes blancos resaltaran. En ese instante fue como si todo el paisaje sombrío se iluminara. Zhou Zhou gritó agitando la mano, y luego corrió descalzo por el barro, directo hacia nosotros. Fue entonces cuando supe que Ethan había llegado en enero, medio mes antes que nosotros. No había venido solo, traía consigo un destacamento de 300 soldados. Oí que él mismo había entrenado a esta tropa. No solo eran hábiles combatientes, sino que también sabían construir casas, reparar murallas, levantar diques, forjar hierro y fabricar armas. Dominaban casi todos los oficios. Cuando el emperador se enteró, redactó personalmente una orden de traslado, enviando específicamente a Ethan y sus tropas aquí. Así, en apenas 15 días, Ethan había logrado gestionar eficazmente las labores de socorro, transformando aquella tierra, antes un lugar de devastación y muerte, en un escenario de destrucción y muerte. La escena me dejó completamente atónito, casi incapaz de creer lo que veía y oía. Ethan poseía esas capacidades. Eres realmente increíble. Mi hermano lo elogiaba sin cesar. Tras elogiar a Ethan durante un rato, mi hermano pareció recordar algo y se quedó pensativo en silencio. Esta es la princesa Nampin, le presenté a Ethan. Hizo una pausa con la mirada fija en Nampin, pero la sonrisa se le borró del rostro al instante. Así que eres el hijo de Ethan, dijo Nampin, mirándome de forma significativa antes de asentir levemente. Un placer. La mirada de Ethan apenas la rozó y él asintió levemente en respuesta. Inmediatamente después apartó a mi hermano. Los dos se agacharon al borde del campo susurrando algo. Tienes muy mal ojo para juzgar a la gente, dijo Nampin, cruzándose de brazos mientras observaba la espalda de Ethan alejarse. Luego me habló despacio, no se parece en nada a como lo describes. Un petimetre con bata de seda, un alborotador desde niño, imprudente e irreflexivo. Solté una risa forzada y asentí. Sí. Jaja. Un poco incómodo, cambié rápidamente de tema. Primero vamos a solucionar el tema del alojamiento, y luego veremos si podemos ayudar en algo. Nos alojábamos todos en la oficina del gobierno del condado con Ethan. Como estaba abarrotada, los 4 compartíamos un solo patio, sin posibilidad de separar las habitaciones de hombres y mujeres. Después de cenar, llevé mis ropas al pozo para lavarlas. Ethan se sentó en silencio frente a mí. Me observó con los brazos cruzados y preguntó con indiferencia, ¿saliste sin doncella? Fruncí el ceño y dije, este no es un viaje de placer.
¿No sería extraño traer una doncella? Tras hablar, me sacudí el agua de las manos y me agaché para rascarme la pierna. Los mosquitos eran implacables. Ya me habían picado 8 o 9 veces en poco tiempo. Ethan me miró la pierna de reojo y sin decir palabra, hizo un gesto con la mano y me instó a volver a mi habitación. Anda, te la lavo yo. Me reí y lo aparté. Oye, ten cuidado de no arruinarme la ropa. Ethan no insistió. Simplemente volvió a su habitación, cogió un abanico y se agachó a mi lado, ahuyentando tranquilamente a los mosquitos. Miré el abanico que sostenía y solté una risita. Pareces un anciano disfrutando del aire fresco bajo un árbol. Ethan se abanicó con más fuerza, sonriendo con suficiencia. ¿Has visto alguna vez a un anciano tan apuesto y elegante como yo? Parpadeé y respondí sin el menor atisbo de cortesía. Estás tan moreno por el sol, ¿qué tiene eso de atractivo? Ethan resopló y ni siquiera se molestó en replicar. Justo en ese momento, algunos de sus subordinados pasaban por allí. Se detuvieron de inmediato y nos miraron con una expresión pícara y cómplice. Jefe. Uno de ellos sonrió y le preguntó, ¿es esta nuestra cuñada? Iba a explicarles, pero la expresión de Ethan se volvió severa. Los fulminó con la mirada y espetó, ¿qué tonterías dicen? Lárguense. Pero en lugar de irse, los hombres rieron aún más fuerte, dándose codazos y gritando al unísono, saludos, cuñada. Me puse tan nerviosa que me sonrojé intensamente. Ethan cogió una piedrecita y se la tiró, reprendiéndolos fríamente el lárguense. Los hombres estallaron en carcajadas y salieron corriendo, sin dejar de burlarse. Ethan se agachó a mi lado continuando con el abanico, con una sonrisa persistente en los labios. Lo miré de reojo y le dije fríamente, Ethan, tu abanico me da en la cara. Respondió con indiferencia, tengo ojos en la nuca, es imposible que te dé. Entrecerré los ojos y sonreí con picardía, no tengo ojos en la nuca. ¿Por qué no me dejas darte un par de bofetadas? Hay mucho por hacer en las labores de ayuda. Mi hermano estaba tan ocupado coordinando la mano de obra y distribuyendo el grano que casi no lo veía. Namping se disfrazaba de oficinista, llevando la contabilidad y registrando los gastos a diario. Al principio quise acompañar a mi hermano, pero Namping me miró con una expresión que decía que si la seguía, me daría una paliza en el acto. Sin otra opción, tuve que seguir a Ethan y ayudarlo en su trabajo. Últimamente había estado dirigiendo a un grupo de personas para reparar las casas de los aldeanos. Algunas casas se habían derrumbado por completo y necesitaban ser reconstruidas desde cero. Dividió a sus tropas en equipos y les asignó tareas, trabajando con rapidez y eficiencia, lo que le granjeó el profundo respeto y cariño de la gente del lugar. Sin nada más que hacer, me convertí en albañil temporal, acarreando tierra y mezclando mortero. A veces ayudaba al equipo de cocina, lavando y preparando verduras. Al atardecer, Ethan regresó a caballo desde lejos. Zoe, vámonos a casa, me llamó, luego desmontó y tomó el caballo de la mano, caminando lentamente a mi lado. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el suelo, y sus cálidos rayos dorados hacían que incluso las hierbas del sendero resplandecieran con una vitalidad asombrosa. Llevaba los pantalones remangados y los zapatos de tela empapados, sueltos en los pies. Cada paso resonaba suavemente como un repiqueteo constante y pausado, extrañamente reconfortante. Empuñaba el látigo con la mano derecha y las riendas con la izquierda, saludando a los aldeanos a su paso. Buena salud para ti, canción oficial, y para tu esposa también. Cada vez que oía esto, Ethan saludaba con la mano y respondía con una sonrisa en el dialecto local. Yo no entendía lo que decía, pero los aldeanos reían de forma aún más sugerente. Sospeché que me estaba tomando el pelo en secreto y le pregunté al respecto, pero él hábilmente cambió de tema. ¿Quieres comer pescado? Pregunté arqueando una ceja. El agua está tan turbia, ¿acaso hay peces? Ethan giró la cabeza para mirar, con una leve sonrisa en los labios y los ojos brillantes de diversión, como si ya tuviera un plan. Me miró con el rostro radiante y lleno de vida bajo el sol. Sonrió con picardía, con los ojos brillantes y burlones. ¿Nunca has oído el dicho de que uno se siente como pez en el agua en aguas turbulentas? Pregunté arqueando una ceja. Anda, presume. Si luego no pescas ni un solo pez, me reiré de ti durante todo un año.
Sonrió con sorna. Puedes reírte de mí toda la vida si quieres. Ethan afiló una larga rama de bambú, se metió en el agua turbia, cerró los ojos e inclinó la cabeza como si escuchara. No sabía qué escuchaba, aparte del sonido del viento y el canto de las cigarras, no oía nada. Pero al instante atacó de repente con un movimiento rápido y preciso. Al levantar la lanza, un pez que forcejeaba quedó ensartado en la punta. Me miró con una ceja alzada y una sonrisa, y preguntó: ¿Zoo, a la parrilla o en sopa? Me quedé boquiabierto sin palabras. Había pescado un pez. Es más, sabía cómo asarlo. Lo espolvoreó con sal gruesa para marinarlo y luego, con paciencia, encendió el fuego. Cuando regresé de lavarme la cara, el pescado ya estaba dorado a la parrilla y su fragante aroma inundaba el aire. Me senté junto al fuego, rodeada de 4 o 5 manojos de artemisa ardiendo. El humo me irritaba los ojos, dificultándome abrirlos, pero al menos mantenía alejados a los mosquitos. Prueba mi obra maestra, dijo, entregándome el pescado con una mirada orgullosa. No te cortes con los halagos, no escatimes. Le di un mordisco y, la verdad, no estaba nada mal. Tras comerme la mitad, le di el resto y dije con naturalidad: nada mal, Lordson sabe hacerlo todo, de verdad impresionante. Claro, dijo Ethan, hinchando el pecho con una sonrisa de suficiencia. No hay nada en este mundo que no pueda hacer. Hice un puchero y le lancé una mirada gélida. ¿Sabes construir una casa? ¿Sabes forjar hierro? ¿Sabes redactar documentos oficiales? Creo que es de lo que presume tu padre. Ethan no se ofendió. Se sentó a mi lado, abanicándome suavemente. La brisa fresca en mi rostro se mezclaba con el aroma a pescado a la parrilla. Frunció el ceño con la expresión de un adulto maduro que mima a un niño que aún no ha visto el mundo. Niña, no has vivido mucho y no sabes juzgar a la gente. No te culpo. Me eché a reír. Solo más tarde descubrí que de verdad sabía hacerlo todo. ¿Dónde aprendiste todo esto? Le pregunté de pie junto a la fragua, observándolo con los ojos muy abiertos mientras martillaba un trozo de hierro, dándole rápidamente forma de cuchillo de cocina afilado. No pude evitar sentirme impresionado. Ethan me miró de reojo y dijo con indiferencia: ¿de verdad necesitas aprender algo así? Me quedé sin palabras, muda por un instante antes de asentir con la cabeza. Sí, sí. Eres el más listo. Menos mal que no hay mucha gente tan talentosa como tú en este mundo. Si no, todos los artesanos perderían a sus aprendices. Sonrió con suficiencia. Mañana empezamos a sembrar, ¿vienes?, me preguntó Ethan. Iré. Si puedo ayudar en algo sin duda iré, pero si solo voy a estorbar, entonces me mantendré al margen. En ese preciso instante uno de sus subordinados se acercó corriendo, pálido por la ansiedad. Jefe, algo le ha ocurrido a Lord Sue. Apenas terminó de hablar, la expresión de Ethan se tornó seria. ¿Qué sucede? La gente del condado de Louisam está furiosa porque recibieron menos semillas que el condado de Lompin. Están presionando a Lord Sue para que les dé más. Maldita sea. Ethan arrojó el cuchillo que tenía en la mano directamente a un cubo de agua que tenía al lado, el cual silbó ruidosamente. Rápidamente se secó las manos y dijo: vamos a Louisam a ver qué pasa. Al llegar a la frontera entre el condado de Louisam y el condado de Lompin, se desplegó ante nosotros una escena caótica. La gente de ambos bandos luchaba con fiereza. La multitud era densa, algunos blandían azadas, otros cañas de bambú, cualquier cosa que pudiera servir como arma se utilizaba. El aire resonaba con gritos y relinchos de caballos, un tumulto ensordecedor. Había agentes de policía y milicianos locales de ambos bandos, pero solo podían observar con ansiedad, completamente incapaces de controlar a la multitud amotinada. ¿Cómo te atreves?, rugió Ethan. Inmediatamente me ayudó a bajar del caballo y luego se lanzó solo a la pelea. Con un aura imponente hizo restallar su látigo a ambos lados. En poco tiempo Ethan había separado a los aldeanos que peleaban. Cabalgado sobre su caballo con el rostro gélido, su mirada penetrante recorrió a la multitud mientras gritaba con voz profunda: acaban de escapar de la muerte, acaban de hartarse de comida, y ya están hartos de la paz y la tranquilidad. Su voz no era fuerte pero sí clara y resonante, cada palabra les calaba hondo.
La multitud bulliciosa enmudeció al instante. Nadie se atrevió a emitir un sonido. Más tarde supe que en su primer día aquí, mientras repartía gachas de ayuda humanitaria, se topó con un grupo de alborotadores. Los castigó severamente en el acto y desde entonces la gente del lugar lo temía y respetaba. Mi cuñada, su subordinado Chanfeng, estaba a mi lado y dijo con una sonrisa: «Nuestro jefe es increíble. En el ejército su palabra tiene más peso que la del general». Me sorprendió un poco y arqueé una ceja. Siempre está metido en peleas. ¿Cómo es posible que su palabra tenga tanto peso? Lucha por ayudar a los demás. Además, el jefe es extremadamente leal. Si alguno de sus hermanos está en apuros, nunca se niega a ayudar. No importa cuál sea el problema, con tal de que hables con el jefe, se solucionará, dijo Chanfeng con una sonrisa. Guardé silencio, sintiendo de repente que nunca había comprendido del todo a Aizen. En mi opinión, era un vago que no se preocupaba por sus estudios y que solo causaba problemas. Por eso mi tío lo mandó al ejército para que enderezara su carácter. Después siguió causando problemas, peleándose constantemente por injusticias, lo que le impidió ascender. Pero viéndolo ahora, su forma de actuar fue sumamente eficaz en el ejército. Era muy querido y tenía gran autoridad. No solo eso, sino que desde su llegada a Jiangnan, rápidamente se había hecho amigo de los lugareños, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos. Los trataba a todos con respeto, adaptando hábilmente su actitud a cada persona. Aizen no era impulsivo ni irreflexivo. Era inteligente y estratégico, pero lo ocultaba todo tras una apariencia despreocupada y juguetona. Y claro, probablemente fui una ingenua, porque nunca llegué a comprenderlo del todo. Miré hacia Aizen. Ahora manejaba la disputa con calma, investigando a los líderes del disturbio. La escena me resultaba a la vez familiar y extraña. Resultó que nunca lo había visto realmente como era. Aizen analizaba a los alborotadores uno por uno, asignando responsabilidades con claridad y aplicando castigos, tanto severos como leves, con razonamientos sólidos. No rehuía los problemas, examinando meticulosamente cada caso sin ser superficial ni pasar por alto a nadie. Ninguno de los castigados se quejó, todos se sometieron obedientemente sin protestar. Para cuando terminó de ocuparse del asunto, ya había oscurecido. Me ayudó a subir de nuevo al caballo, retomando su habitual actitud juguetona. Incluso me lanzó una fruta silvestre con toda naturalidad. «Cómetela, está dulce». Resoplé. «No te creo». Con solo verlo, sé que está tan agrio que me haría perder los dientes. Se encogió de hombros mirándome con un gesto de «o lo tomas o lo dejas». Al final le di un mordisco y enseguida sentí un diente afilado que me lastimó profundamente. Furiosa, levanté la fruta y se la lancé. Él se rió a carcajadas, la atrapó y la mordisqueó mientras caminaba. «No me sabe agrio cuando lo como, así que no te mentí». Le espeté que tenía los dientes apretados, pero él solo sonrió con suficiencia. Nos quedamos en Jiangnan hasta finales del 9º mes y luego regresamos juntos a la capital. Aizen regresó con nosotros. De camino a casa, noté un cambio evidente en la relación entre mi hermano Leo y la princesa Nampin. Le pregunté disimuladamente: «Hermano, ¿piensas casarte con Nampin y convertirla en mi cuñada?». Mi hermano se sonrojó y me fulminó con la mirada, pero no lo negó. Sonreí con picardía. «Bueno, entonces estaré esperando para brindar por tu boda». Pero pensándolo bien, me pareció extraño. Era evidente que se querían y ambos tenían personalidades fuertes y resueltas. Entonces, ¿por qué no podían estar juntos en mi vida pasada? ¿Acaso el príncipe y la princesa Rui se oponían? Pero en cuanto a carácter, apariencia y rango, mi hermano era excepcional en todo sentido. Siendo así, ¿por qué se opondrían el príncipe y la princesa? Al regresar a la capital, los 4 fuimos al palacio para una audiencia con el emperador. En cuanto el emperador vio a Aizen, rió con ganas y lo ayudó personalmente a levantarse. «Mi querido súbdito, tan joven y talentoso, sereno y capaz, eres una verdadera bendición para mí y para el Gran Zhou». Aizen juntó las manos e hizo una reverencia, respondiendo respetuosamente: «Poder compartir las cargas de su majestad y servir al pueblo es la mayor fortuna de su súbdito». El emperador rió de nuevo y luego se volvió para ayudar a mi hermano a levantarse.
Se dirigió a mi padre, que acababa de entrar en el salón. Gran secretario Su, usted es verdaderamente extraordinario. Su hijo tiene un talento excepcional e incluso su sobrino es un hombre de gran capacidad. La dinastía Zhou cuenta con un gran talento, y la próxima generación de la familia Su es verdaderamente formidable. Mi padre se llenó de alegría, pero aceptó los elogios con humildad. El emperador nos recompensó a los 4. Mi hermano y Izen fueron ascendidos, y aunque Nampin y yo no podíamos ocupar cargos oficiales, nos obsequiaron con una gran cantidad de oro, plata y joyas preciosas. Un banquete. Esta noche quiero brindar con mis queridos súbditos. El emperador, muy animado, ordenó un banquete. Lo acompañamos a su palacio privado para la cena. Muchos ministros importantes también asistieron. Poco después, llegaron también el príncipe Rui y la princesa Rui. Nampin me llevó ante ellos para presentarles nuestros respetos. Padre real, madre real. Era la primera vez que conocía al príncipe Rui. Al ver su rostro con claridad, quedé atónito. El príncipe Rui era alto y delgado. A pesar de su edad, sus rasgos seguían siendo atractivos, refinados y elegantes. No sé por qué, pero al mirarlo sentí una abrumadora sensación de familiaridad. Nampin notó la confusión en mis ojos y sonrió. Me parezco a mi padre el rey. Asentí. Sí, te pareces. Pero en cuanto lo dije me quedé paralizada, con un pensamiento fugaz cruzando mi mente. Rápidamente me giré para buscar a Izen, pero en algún momento nos había dado la espalda, impidiéndonos ver su rostro. La extraña sensación en mi corazón se intensificó. Izen también se parecía mucho al príncipe Rui. El banquete estaba en pleno apogeo. El emperador estaba de muy buen humor y habló más de lo habitual, llamando a cada uno de sus ministros favoritos para presentarlos uno por uno. Izen parecía desinteresado, pero no se atrevió a rechazar las buenas intenciones del emperador, así que lo siguió a regañadientes. Yo estaba tomando mi té con la cabeza gacha cuando, de repente, oí el sonido de porcelana rompiéndose. Levanté la vista y vi que el príncipe Rui solo sostenía la base de su taza, el resto yacía hecho añicos a sus pies. El té había empapado el borde de su túnica, pero no le dio importancia. Con la mirada perdida, su rostro se fijó intensamente en Izen. Había algo muy extraño en su expresión. Todos a su alrededor miraron al príncipe Rui con confusión. ¿Qué ocurre?, preguntó el emperador, arqueando una ceja. El príncipe Rui pareció salir de su ensimismamiento. Desvió la mirada rápidamente, se puso de pie e hizo una reverencia para reconocer su falta. Su súbdito fue descuidado y dejó caer su taza. Solicito el castigo de su majestad. Pero el emperador estaba de buen humor y no le dio importancia, simplemente se lo tomó a broma. No hay té para beber. Entonces debe ser el destino, beberás unas copas de vino más conmigo esta noche. El príncipe Rui se inclinó para aceptar la orden, pero su mirada aún reflejaba inquietud. Observé todo en silencio con una sospecha inconcebible creciendo en mi interior. Tras el banquete abandonamos el palacio. Pero Izen no aparecía por ningún lado. Pensé que simplemente se había ido y que volvería más tarde. Pero esperamos hasta el día siguiente y seguía sin regresar. Hermano, manda a alguien a buscarlo. ¿Habrá regresado directamente al noroeste?, preguntó mi madre, algo desconcertada. Para asegurarme le escribiré una carta al tío para confirmar si ha vuelto, dijo mi hermano, tomando inmediatamente un pincel para escribir. Me quedé sentada aturdida, pelando una mandarina, con la mente aún dándole vueltas a una pregunta sin respuesta. Justo entonces entró una anciana sirvienta y le informó respetuosamente a mi madre: señora, la concubina Yao ha salido de nuevo. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Nora se había casado con el marqués Baiyán a principios del 9º mes, así que ¿en qué estaría tan ocupada ahora la concubina Yao? Desde mi regreso no la había visto, ni había preguntado deliberadamente por la vida de Nora después de su matrimonio. Pero ahora, al oír a la anciana sirvienta mencionarla con un tono tan vago, no pude evitar preguntar: ¿hay alguna razón por la que la concubina Yao esté saliendo? Mi madre tomó un sorbo de té y respondió con naturalidad: se ha estado escapando al patio privado que le dieron a Nora como parte de su dote. Se están viendo en secreto, no les prestes atención. Luego resopló con frialdad: ya se lo he dicho a tu padre.
Si vuelve a causar problemas, la venderé inmediatamente sin importar de quién sea concubina o madre. Justo cuando mi madre terminó de hablar, Changfeng entró arrastrando la ropa, jadeando y con la frente perlada de sudor. Se desplomó en el suelo pálido y con la voz temblorosa. Es malo. El jefe. Lo han arrestado. Toda nuestra familia quedó atónita, sin poder articular palabra. Ethan no fue encarcelado en el Tribunal de Revisión Judicial, sino en el Tribunal del Clan Imperial. Mi hermano frunció el ceño confundido. ¿Por qué el Tribunal del Clan Imperial? Solo los de sangre imperial son encarcelados allí. Es imposible que funcionarios y plebeyos estén presos allí. Vayamos a verlo primero, dije en voz baja. Al llegar, vimos a Ethan con la misma túnica verde oscuro del día anterior. El dobladillo y las mangas estaban manchados de sangre. Estaba recostado en una silla, con la mirada perdida en el techo, con un aspecto de agotamiento extremo, como si no hubiera dormido en toda la noche. A mi madre se le partió el corazón al llamarlo Ethan. Al oír su voz, pareció moverse un poco y se giró para mirarnos. Esbozó una leve sonrisa de autocrítica. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dicen que intentaste asesinar al príncipe Rui? Preguntó mi padre con voz grave. Ethan soltó una risita sarcástica. Yo no lo apuñalé, él se apuñaló solo, dijo que quería pagarme con su vida. El tono de Ethan era tan despreocupado como siempre, pero toda nuestra familia se miró entre sí, cada vez más confundida. Ethan, cuéntales claramente a tus tíos lo que pasó. Verte así nos preocupa muchísimo, dijo mi madre con ansiedad. Justo cuando Ethan iba a hablar, una voz débil surgió de atrás. Sería mejor si te explicara esto. Me giré y vi al príncipe Rui, pálido como un muerto, mientras lo ayudaban a entrar en la habitación. Llevaba una túnica, pero una mancha de sangre ya se había filtrado a través de la tela sobre su pecho. Se sentó lentamente con la mirada fija en Ethan y suspiró. Ethan, él es mi hijo. Esta frase sumió a toda la habitación en un silencio sepulcral. Mi madre quedó tan impactada que tropezó y casi pierde el equilibrio. Ella susurró, Alteza, ¿acaso su hijo no se había perdido ya? ¿Cómo iba a ser Ethan? El príncipe Rui cerró los ojos un instante, luego los abrió y dijo lentamente, la primera vez que vi a Ethan, supe que era mi hijo, se parece demasiado a mí de pequeño. Mi padre, comprendiendo ahora, se dio una palmada en el muslo y exclamó, con razón. A principios de año, Su Majestad comentó que Ethan le resultaba familiar. En aquel momento no pensamos en usted. El príncipe Rui sonrió con amargura, con la mirada llena de matices. Esta historia debe contarse desde el principio. Una vez que la explique, todos lo entenderán. El príncipe Rui comenzó a rememorar el pasado. Contó que él y la actual princesa Rui, Lady Guo, habían estado comprometidos en secreto. Se amaban profundamente, pero antes de que pudieran comunicárselo a la familia imperial, el difunto emperador emitió un edicto imperial que lo obligaba a casarse con otra mujer. No pudo desafiar el edicto y no tuvo más remedio que casarse con otra persona. Tras el matrimonio, aunque él y su esposa no estaban profundamente enamorados, se respetaban mutuamente. Un año después, tuvieron un hijo, Ethan. Pero afirmó que incluso después de casarse, jamás olvidó a Lady Guo y que ella nunca volvió a casarse. El príncipe Rui continuó diciendo que al principio había perdido la esperanza en su amor por Lady Guo. Pero inesperadamente, 4 años después de su matrimonio, su primera esposa falleció a causa de una enfermedad. En medio de su dolor, un destello de esperanza renació. 6 meses después, se casó con Lady Guo, su segunda esposa. Tras la llegada de Lady Guo a la casa, trató al joven Ethan con inmenso cariño, llegando incluso a decirle, no tendré hijos. Criar a Ethan era suficiente. En aquel entonces el príncipe Rui estaba profundamente conmovido, pensando que tener una esposa así era todo lo que un hombre podía desear en la vida. Pero jamás imaginó que, cuando Ethan cumplió 6 años, durante el Festival de los Faroles, salió a verlos y no regresó. Mandó registrar toda la capital, pero no encontró rastro alguno. La pena lo sumió en una grave enfermedad. Nunca se rindió y continuó buscándolo en secreto durante años, pero nunca hubo noticias. No fue hasta 2 años después, con el nacimiento de la princesa Nampin, que comenzó a recuperarse gradualmente.
Pensó que por fin podría volver a tener paz. Pero un día oyó algo por casualidad. Resultó que en la noche del Festival de las Linternas, había sido la propia Lady Wu quien había organizado la salida de Ethan. La sospecha le invadió. ¿Acaso Lady Wu lo había abandonado a propósito? La confrontó directamente. Lady Wu no lo negó, incluso lo admitió: sí, lo hice. Lo maté. Al oír esto, el príncipe Ri se enfureció tanto que quiso matarla allí mismo, pero al final no fue capaz de hacerlo. A partir de entonces, su matrimonio se rompió por completo. Aunque nunca se divorciaron, hacía tiempo que se habían convertido en extraños. El príncipe Ri miró a Ethan con los ojos llenos de dolor. Gritó con voz ronca a Jin Hee: «Padre real. Nunca pensé que siguieras vivo. Tu padre real te ha ofendido». Ethan alzó lentamente la vista, lo miró con indiferencia y luego se burló con voz cargada de mofa. «No tienes que disculparte conmigo. A quien ofendiste fue a mi madre. Estuvo casada contigo 5 años, te soportó 5 años. Si su vida no hubiera sido tan miserable, ¿cómo habría podido morir tan joven?». El rostro del príncipe Ri se ensombreció, pero no lo refutó, limitándose a inclinar la cabeza en silencio. «Mi madre llevaba solo medio año desaparecida cuando te casaste con tu segunda esposa», incluso suspirando, «con semejante esposa, ¿qué más puede pedir un marido?». Ethan rió con sarcasmo. El pecho del príncipe Ri se agitó violentamente, su rostro palideció y tosió un chorro de sangre. Los sirvientes acudieron rápidamente en su auxilio, llevándolo a toda prisa de vuelta a la residencia del príncipe. Antes de marcharse, el príncipe Ri miró a Ethan con voz débil. «Ya se lo he explicado a su majestad. Me apuñalé en un arrebato de agitación. No es asunto tuyo. Puedes irte ya». Pero Ethan no dijo ni una palabra, simplemente dio la espalda y se marchó sin siquiera mirarme. Nos quedamos allí, con las emociones hechas un lío. Mi madre susurró: «Sí que al fin y al cabo el niño nunca tuvo amnesia, simplemente no quería recordar el pasado». Mi padre también suspiró. Sentí un escozor en la nariz. Tras pensarlo un rato, cogí una jarra de vino y fui a buscar a Ethan. Estaba apoyado en una silla en el patio. Cuando me vio, sonrió con sorna: «Incluso trajiste vino. Mi cariño por ti no fue en vano». Coloqué la jarra de vino frente a él y sonreí levemente. «Sigues con ganas de bromear, así que me alegro». No dijo nada, solo abrió el vino. Los dos nos bebimos 2 jarras en silencio. Cuando el alcohol empezó a hacer efecto, se reclinó en su silla, con la mirada perdida, y me miró fijamente. «Siempre he recordado todo de mi infancia. Cuando me adoptaron, mentí deliberadamente y dije que lo había olvidado todo». Asentí con la cabeza, escuchando en silencio mientras continuaba. «Cuando ella entró en la residencia del príncipe, yo aún era pequeño. Todos me decían que era mi madre, así que yo también la llamaba madre». Fruncí el ceño y pregunté con cautela: «¿Ella también estaba frente a ti, o fue ella quien te abandonó durante el Festival de los Faroles?». Ethan soltó una risa amarga y negó con la cabeza. «Si fuera así, habría regresado hace mucho tiempo para vengarme. Pero, por desgracia, no fue así». Entrecerró los ojos con la mirada perdida. «Ella fue realmente buena conmigo. Lo que dijo antes sobre no tener más hijos y solo criarme a mí también era cierto. Aún recuerdo la Nochevieja, cuando tenía 6 años. Mientras esperaba despierta la llegada del Año Nuevo, ella pensó que estaba dormida y suspiró suavemente a mi lado. Dijo que aunque no era directamente responsable de la muerte de mi madre, sabía que estaba relacionada con ella. Lady Gu había dicho: «Es una cruel ironía del destino. Nunca quise que las cosas terminaran así, pero soy humana, atrapada en las vicisitudes del mundo». Guardé silencio un largo rato y luego pregunté: «Así que quien quería matarte en el Festival de los Faroles no era Lady Gu, sino el general Heu». Ethan asintió con firmeza. Ella no sabía nada al respecto. Fruncí el ceño al recordar lo que había dicho el príncipe Ri. Pero él dijo que ella lo admitió. Así que lo hizo para proteger a su padre. Concluí. Ethan asintió levemente. «Gozo no, ese viejo cabrón. Lo mataré tarde o temprano». Al oír esto, de repente comprendí algo.
Con razón, en mi vida pasada, Izen había luchado contra Goran. El verdadero motivo era un intento de asesinato. No solo eso, otra sospecha surgió en mi mente. En mi vida pasada, ¿por qué mi hermano y la princesa Nampin no pudieron estar juntos? ¿Acaso la razón principal era la verdadera identidad de Izen? En esa vida, él había herido gravemente a Goran. Aunque el viejo general no murió, su salud se resintió gravemente. Quizás esta disputa se convirtió en la barrera entre mi hermano y la princesa Nampin. Al pensar en esto, no pude evitar suspirar con emoción. Al día siguiente nuestra familia recibió una visita importante. La princesa Nampin vino a visitarnos con la princesa Ri. La princesa Ri era severa, con la postura erguida y una expresión indescifrable, como si nada en el mundo pudiera hacerla sonreír. Miró a mi madre con voz firme. Me disculpé por la interrupción. Deseaba hablar con él. Mi madre se giró para preguntarle a Izen. Solo después de que él accediera, ella dispuso que hablaran en el estudio. No sabemos de qué hablaron. Pero cuando la princesa Ri salió, tenía los ojos rojos e hinchados. Era evidente que había estado llorando. Nampin sostuvo a su madre, moviendo los labios como si quisiera decir algo. Pero al final, permaneció en silencio. En cambio, la princesa Ri parecía haberse relajado por completo. Nos miró y de repente esbozó una dulce sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír. Se volvió hacia mi hermano con voz tranquila. Sé lo que pasa entre tú y Nampin. Esta mañana fui al palacio a solicitar a su majestad que les concediera el matrimonio. De ahora en adelante Nampin queda bajo su cuidado. Alteza. Mi hermano comenzó a hablar, pero sintió que cualquier cosa que dijera sería superflua. Esa tarde la princesa Ri abandonó la residencia del príncipe y se dirigió al templo Wangju para raparse la cabeza y convertirse en monja. Nampin se sentó en las escaleras del templo Faba y suspiró suavemente. Mi madre decía que desde el año en que mi padre recibió la orden de casarse con otra, ella había tenido la intención de hacerse monja. Pero era demasiado débil, demasiado apegada al mundo terrenal, y no se atrevió a marcharse. También decía que si se hubiera hecho monja entonces, quizá la madre de mi hermano no habría muerto de pena. Quizás mi hermano no habría tenido que vagar sin rumbo, sin un hogar al que pudiera regresar. Nampin me miró con los ojos llenos de tristeza. La abracé y le di unas palmaditas suaves en la espalda, sin saber cómo consolarla. Izen se apoyó contra un árbol, con una brizna de hierba seca en la boca y la mirada perdida. Soltó una risita suave con la voz débil. Ninguno de esos errores fue culpa suya. Es que ser mujer es demasiado difícil. Por mucho que luches, no puedes escapar de tu destino. Luego se giró hacia mí y me dijo con naturalidad, si no quieres casarte con nadie, no lo hagas. Simplemente sé tú misma. Solté una carcajada y asentí con vehemencia. No me casaré, estoy decidida a no hacerlo. Izen me miró, su mirada se intensificó, con un atisbo de ambigüedad en los ojos. Quizás en ese momento pensaba en su madre. Tras un largo rato, no pude evitar suspirar de nuevo. Creo que el camino que eligió la princesa Ri debe tener algo muy importante para ella. Seguro que no se arrepiente. Eso suena bastante acertado. Izen dijo extendiendo la mano para acariciarme suavemente el pelo, con una leve sonrisa en los labios, tan joven, y ya has visto tanto. Pero a mi parecer quien realmente lo había visto todo era él. Era tan joven y sin embargo cargaba con un pasado tan pesado, y aún así lograba fingir que nada malo pasaba, viviendo sus días con una actitud despreocupada y juguetona. Pero me imagino que de niño, debió haber pasado incontables noches de soledad, extrañando a su madre, extrañando su hogar, pero sin poder regresar, completamente solo. ¿Cómo lo superó todo? No me atreví a pensarlo. Hwoarang regresó a la capital. Confesó sus crímenes y renunció a su cargo con la intención inicial de solicitar al emperador que lo castigara. Sin embargo, considerando sus méritos y su edad, el emperador no accedió. Así pues, Hwoarang se encerró en su casa, cerró las puertas principales y declaró, de ahora en adelante, hasta mi muerte, no saldré ni un solo paso de la casa de los Guo. Soltó la cuerda y dejó que el viento se la llevara lejos. Cuando oí esto, Izen estaba ocupado haciéndome una cometa.
Las cometas que hacía volaban muy alto y además era un excelente pintor. Me reí y le dije, ¿de verdad que sabes hacer de todo? Él alzó la barbilla con arrogancia. Claro, si no demuestro mis habilidades, dirán que solo hablo por hablar. Miré la cometa, que se elevaba libre y sin ataduras en el cielo. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si cortamos el hilo, liberándolo para que vuele aún más alto? Pensé que Ethan estaría de acuerdo, pero en vez de eso, me dio un golpecito en la frente. ¿Qué estás pensando? Me esforcé tanto en hacer esta cometa. ¿No sería un desperdicio simplemente cortar el hilo? Lo miré fijamente. Un caballero usa las palabras, no las manos. Alzó una ceja y sonrió con sorna. Nunca he sido un caballero. Entonces de repente se inclinó hacia mí, mirándome fijamente a los ojos. Y otra cosa. Hizo una pausa con la voz baja. Ese día te dije que no te casaras si no querías. ¿De verdad me hiciste caso? Me quedé atónita. Una mujer debe casarse, pero debe estar atenta y encontrar un hombre estable y confiable con quien casarse. Lo dijo acariciándose la barbilla, como si aquel hombre de confianza fuera el mismo. Resoplé y lo miré con desdén. Ethan, ¿no tienes vergüenza? Sonrió descaradamente. No lo necesito. ¿Acaso me has visto alguna vez preocuparme por las apariencias? Negué con la cabeza impotente sin ganas de discutir más con él. Dilo sin rodeos. ¿Te casarás conmigo o no? De repente se puso serio mirándome fijamente. 3 años, 5 años, el tiempo que haga falta puedo esperar. Pero si de verdad no quieres casarte también está bien. Me quedaré a tu lado y podremos estar solos juntos hasta que seamos viejos. Soltó una risa fría con un brillo peligroso en los ojos. Pero hay una condición. No tienes que casarte conmigo, no hay problema. Pero tampoco puedes casarte con nadie más. Entrecerré los ojos y le sonreí con desprecio, pellizcándole el brazo con fuerza. Ay, Lord Son lo ascienden y con ello crece su valentía. Ay, ay. Gritó de dolor, pero no me soltó. ¿Ves eso? Señalé el lago que había fuera del pabellón y arqueé una ceja. Mañana, si ese lago se congela con 1 metro de espesor, me caso contigo. Ethan se indignó al instante. No tienes razón. Apenas estamos empezando el 10º mes. ¿Cómo es posible que se congele con 1 metro de espesor? Resoplé con frialdad, le lancé el hilo de la cometa y me alejé. A la mañana siguiente me desperté temprano y abrí la ventana para contemplar el lago. Los 2 patos que había criado seguían nadando tranquilamente en la superficie, deslizándose por el agua con alegre satisfacción. Satisfecho volví a la cama y dormí hasta que el mundo pareció ponerse patas arriba. No fue hasta la tarde que unos golpes frenéticos y repentinos en la puerta me despertaron de golpe. Señorita, despierte y venga a ver, exclamó la voz agitada de mi doncella. Me arrastraron afuera con los ojos aún entrecerrados, completamente desconcertada. Al llegar a la orilla del lago me quedé estupefacta. Ethan estaba allí mismo, cubierto de barro. El viento helado le azotó la cara, enrojeciéndola, pero seguía sonriendo de oreja a oreja, mostrando sus dientes blancos. Señaló la superficie del lago y exclamó con voz atronadora: tú, de la familia de los zapatos. 3 pies de hielo. ¿Te casarías conmigo o no? Corrí para verlo mejor. En medio del lago efectivamente había un gran bloque de hielo, del tamaño de una tina, flotando en la superficie. El hielo era increíblemente grueso, claramente no una capa delgada. Lo miré furioso. ¿De dónde sacaste este bloque de hielo? Ethan estaba de pie con las manos en las caderas, sonriendo con suficiencia. ¿Qué? No me lo puedo creer. Hay casi 1 metro de hielo aquí. ¿Qué más tienes que decir? Seguía en shock, mirando fijamente el bloque de hielo y luego a él. ¿Y tú, dónde lo conseguiste? Sonrió con picardía, ladeando la cabeza y arqueando una ceja. Es un secreto. Entrecerré los ojos con suspicacia. Este hielo no se puede sacar del lago. La temporada de frío en la capital terminó hace mucho. Incluso si la temperatura bajara de 0, no se congelaría con este grosor.
Se acarició la barbilla y dijo con desgana, no necesitas saber de dónde viene el hielo. Solo necesitas saber que está aquí. ¿Te casarás conmigo o no? Me quedé sin palabras. Sabía que me había engañado, pero no le encontraba ningún fallo a su plan. De repente se me ocurrió una idea. Sonreí con frialdad y me mantuve erguida con los brazos cruzados. El hielo es real, pero ¿cuáles eran mis condiciones? Él. Ethan arqueó una ceja. Me aclaré la garganta y repetí lentamente, dije que si abro la puerta temprano por la mañana y veo que el lago está congelado con 1 metro de espesor, me casaré contigo. Pero ya es por la tarde. Este hielo estaba claramente tirado ahí sin más, así que no cuenta. El rostro de Ethan se tensó. Abrió la boca para protestar, pero yo ya me había dado la vuelta y me había marchado. Oye tú, de la familia de los zapatos. Gritó corriendo tras de mí y dando pisotones con frustración. Estás haciendo trampa. Eso es trampa descarada. ¿Tienes el poder de congelarlo a primera hora de la mañana? Si no, no digas ni una palabra más, repliqué sin voltearme haciendo un gesto de desdén con la mano mientras me alejaba, con una sonrisa que no pude contener dibujada en mi rostro. Ethan, de pie en el aire invernal, estaba tan furioso que casi rechinaba los dientes. Miró el bloque de hielo que había transportado con tanto esfuerzo y le dio una patada furiosa para desahogar su frustración. El hielo no se rompió, pero el corazón de alguien sí. 3 días después, recibí noticias de que Ethan había abandonado precipitadamente la capital y regresado al noroeste. Pensé, esta vez sí que está furioso. Pero no importaba. Desde que éramos jóvenes, nunca había ganado una discusión conmigo. Esta vez simplemente perdió de forma más estrepitosa. Los días que siguieron fueron tan tranquilos como siempre. Tras la partida de Ethan, la capital quedó sumida en un silencio casi soporífero. La primavera siguiente Nam Ping y mi hermano contrajeron matrimonio. La boda causó sensación en toda la capital, pues era sabido que el matrimonio de una princesa con el hijo de un gran secretario era una unión de la más alta nobleza. El día de su boda, brindé con alegría y les deseé lo mejor. Luego viví tranquilamente otro año, y otro más. 3 años pasaron así sin más hasta que un día claro, con un cielo azul brillante, llegó el día de su boda. Estaba sentada en el patio admirando las flores cuando una paloma voló hacia mí y se posó en la mesa. Tenía atado a la pata un pequeño tubo de bambú. Lo abrí y miré dentro. La taza de té que tenía en la mano casi se me resbala. Dijiste que te casarías conmigo cuando hubiera casi 1 metro de hielo. Hoy envío esta carta desde el noroeste a la capital. Aquí la nieve tiene 1,5 metros de profundidad. ¿Aún te atreves a decir que no es suficiente? Era una carta de Ethan. Solo entonces me di cuenta de que en los últimos 3 años no había regresado a la capital. Solo me había enviado una carta, pero bastó para conmoverme. Siempre pensé que bromeaba, que solo me tomaba el pelo, pero ahora empecé a reconsiderarlo. Durante 3 años no me presionó, no me molestó, regresó directamente al noroeste y luego no dijo nada, no se fue enfadado, esperó con seriedad durante 3 años, esperó una respuesta. Respiré hondo sintiéndome de repente un poco nerviosa. Luego respiré de nuevo y empecé a escribir. Entonces iré a buscarte. 3 días después partí. El viaje al noroeste fue largo y arduo. Cabalgué a caballo durante medio mes. No fue hasta que entré en la zona fronteriza que sentí el frío penetrante. Toda la región estaba cubierta de nieve blanca y el viento aullaba, calándome hasta los huesos. Al llegar a su barracón, el portero se sobresaltó. Señorita, ¿ustedes? Busco a Ethan. Los soldados intercambiaron miradas, y uno de ellos corrió adentro para informar. Un instante después, la puerta principal se abrió. Ethan, ataviado con una armadura negra, se erguía en los altos escalones, emanando un aura poderosa e imponente. Había crecido considerablemente y su porte era sereno y majestuoso, como el de un verdadero general. Pero al verme sus ojos se iluminaron al instante. Bajó los escalones a grandes zancadas y se detuvo justo frente a mí. ¿De verdad viniste? Sonreí levemente alzando la barbilla para responder, ¿no me dijiste que esperara a que hubiera 1 metro de hielo? Ya esperé.
Me miró fijamente y de repente soltó una carcajada. Me agarró de la muñeca y me arrastró directamente al cuartel. Oye, ¿a dónde me llevas? A beber nuestro vino de bodas. ¿Qué vino de bodas? El vino por tu matrimonio conmigo. Tropecé y casi me caigo en la nieve. ¿Quién dijo que me iba a casar contigo? Ethan arqueó una ceja y se giró lentamente para mirarme. Estás aquí. Y aún así no te vas a casar conmigo. Me quedé sin palabras. Viajaste 1000 millas para encontrarme. ¿Solo venías a hacer turismo? Desde esta parte del noroeste, la carretera de regreso a la capital está bloqueada por la nieve. Ahora tienes 2 opciones. 1, quedarte aquí y ser mi esposa. 2, convertirte en mi viuda y aún así tener que quedarte aquí. Me quedé boquiabierta, entre enfadada y divertida. ¿Me estás amenazando? Jamás me atrevería. Sonrió mirándome desde arriba, sus ojos brillaban en la nieve blanca. Solo estoy diciendo la verdad. ¡Qué descarado eres! Estoy dispuesta a serte fiel sin pudor toda la vida. Con la primera nevada de ese año, me convertí en la esposa del general. Desde entonces ni las montañas nevadas, ni los vientos huracanados, ni las arenas del desierto del noroeste, nada podría separarnos. La verdadera fortaleza no reside en la venganza, sino en el coraje para reescribir tu propio destino. Renacida de la traición, la protagonista eligió la resiliencia en lugar del resentimiento, centrándose en su salud, la alegría de su familia y un amor paciente y sincero. Su historia nos enseña que la victoria definitiva es vivir una vida plena, vivida según tus propios términos. Esto demuestra que el verdadero poder reside en transformar las heridas del pasado en sabiduría y elegir con valentía un futuro lleno de la felicidad y el amor que mereces. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.